Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Era miércoles y ya tenía casi mi sermón terminado sobre los versículos que suceden a los que acabo de recitar. Y vamos a volver una vez más a concentrarnos en Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan. Pero ese mismo miércoles me sentí impulsado a concentrarme en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo está lleno tanto de gracia como de verdad, y que podamos revisar algunas de las implicaciones que se desprenden de este hecho. Así que hoy voy a tratar de predicar acerca de las implicaciones de esta gran declaración que Juan hace acerca de Cristo como lleno tanto de gracia como de verdad. El título es Legalismo versus Liberalismo. Y sálvese quien pueda. Vamos a orar una vez más. Oh Padre, qué complejo es predicar de un tema como el que hoy voy a intentar abordar. Debe ser predicado con felicidad y con solemnidad. Debe ser causa de consuelo y de reprensión. Debe herir y debe sanar. Debe cubrir y debe descubrir. Debe condenar y debe salvar. Oh Señor, Santo Espíritu, te suplico en el nombre de Jesús que caiga sobre todos nosotros en esta reunión. Que tu temor y tu felicidad, tu gracia y tu verdad lo llenen todo en todos. Oh Dios nuestro, háblanos, háblanos. A cada uno conforme a nuestra necesidad. Consolá a los que luchan con el legalismo y reprendelos. Consolá a los que luchan con el liberalismo y reprendelos también. Llená de defensas contra estos virus a los que están viviendo en un sano equilibrio. Y aquellos que son completamente legalistas o liberales, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Y también de tu gran poder para salvar. Que así sea, Señor. Que así sea, que así sea. Amén. Oh, hermanos, realmente creo que necesitamos detenernos y pensar un poco más en las implicaciones del hecho, una vez más, de que el Evangelio está lleno tanto de gracia como de verdad. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Su Evangelio está lleno de gracia y de verdad. La gracia es la buena voluntad de Dios para perdonar a los pecadores y transformarlos. El lenguaje técnico teológico es el deseo de Dios de justificar, regenerar y santificar a los pecadores. Es Dios viniendo a suplir todas nuestras necesidades. La verdad en la mente de Juan cuando afirma que Cristo está lleno de gracia y lleno de verdad, que Él hizo realidad la gracia y la verdad, es especialmente verdad respecto a cómo el hombre pecador se salva. Y nos salvamos por medio del arrepentimiento y la fe en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y ambas cosas deben ser enfatizadas, lo que Cristo hizo por nosotros, el lado divino de nuestra salvación, y la necesidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en Él, el lado humano de nuestra salvación. La salvación tiene promesas y tiene condiciones. El Evangelio tiene ofertas y tiene requisitos. Se nos ofrece completa justificación, perdón de todos nuestros pecados, adopción, regeneración, santificación, glorificación. Pero hay condiciones. Debemos arrepentirnos realmente de nuestros pecados, renunciando a toda forma de rebelión
y confiar solamente en el poder de la sangre de Cristo para justificarnos y en el poder del Espíritu Santo que Cristo envió para regenerarnos, santificarnos y llevarnos hasta la gloria. Entonces es tan importante mantener el equilibrio, tan importante. Si sobreenfatizamos la gracia sin hacer suficiente énfasis en las demandas de la santidad de Dios, el arrepentimiento y la fe, las demandas de la santidad de Dios para justificarnos, regenerarnos, santificarnos y todo lo demás, vamos a convertir la gracia en libertinaje. Vamos a predicar una gracia barata, vamos a vaciar la dignidad de la santidad de Dios y podemos fácilmente conducir a las personas a la condenación. Vamos a crear liberales que viven en una especie de relativismo moral pensando que no es importante vivir en santidad. Personas que no creen, como Hebreos nos advierte, que sin santidad nadie verá al Señor y que solamente los limpios de corazón van a ver a Dios. Ahora, por otro lado, si nosotros sobreenfatizamos desmedidamente las demandas de la santidad de Dios para reconciliarse con el hombre pecador, si sobreenfatizamos la necesidad del arrepentimiento, de la fe y de la santidad que surgen del arrepentimiento y la fe, entonces vamos a convertir el Evangelio en un Evangelio de salvación por obras. Vamos a conducir a las personas a confiar no en lo que Cristo hizo a su favor para ser justificadas, y no en el poder que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, el poder del Espíritu Santo para transformarnos, sino que vamos a conducir a las personas a confiar en sí mismas, en su fuerza interior, para poder ser aceptadas delante de Dios y poder transformarse a sí mismas, librarse del pecado. Vamos a criar fariseos, que en el peor de los casos van a ser condenados. Y en el mejor de los casos van a ser cristianos que van a sufrir tremendamente bajo el yugo de una ley que ellos no pueden cumplir por sí mismos. Van a vivir con un sentido fuerte de condenación, van a deprimirse y van a ser tentados entonces a apartarse del Señor diciendo, definitivamente el cristianismo no es para mí. Hemos de predicar que sin santidad nadie verá al Señor, pero también debemos predicar Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Que somos salvos por la fe, sin las obras, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Oh, hermanos, qué importante es mantener este equilibrio, qué importante es mantener este equilibrio. Me atrevo a decir, hermanos, que la lucha espiritual, la guerra espiritual en la que estamos inmersos, es, al fin y al cabo, una lucha contra la tentación del legalismo y la tentación del liberalismo. La tentación del legalismo que nos ofrece salir del estado de humillación en el que nos mete el Evangelio y nos da la esperanza de poder obtener méritos personales en nuestra salvación. ¿Les suena a catolicismo romano? Nos da la posibilidad de ser grandes santos, de quienes los pobres que no son tan grandes como nosotros dependen. Nos permite vivir para obtener aquello que deseamos desde nuestro nacimiento, gloria de los hombres, la alabanza de los hombres. Convierte la iglesia en una especie de pirámide de méritos morales, en donde nosotros podemos ser de los vencedores y patear a los perdedores que están abajo. Nos permite formar círculos elitistas de gente que es mejor que otra. Oh, nos permite decir, todo lo que conseguí e hice hasta ahora lo hice yo solo. No, la gracia de Dios conmigo, como dice Pablo. No, yo soy el que llegó hasta acá y logré todas estas obras, entonces merezco gloria. Es una gran tentación, eso hace eco en nuestra carne. Todos tenemos un legalista viviendo dentro de nosotros. Todos lo tenemos. Pero por otro lado, el liberalismo nos tienta con la falsa idea de que podemos obtener los beneficios de lo que Cristo hizo por nosotros viviendo para el mundo. Para los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Podemos ser salvos aún sin vivir en santidad. Podemos ir al paraíso de los santos aún viviendo como el diablo. El liberalismo nos hace creer que es mentira que solamente los limpios de corazón verán a Dios.
Nos hace creer que para Dios no es tan importante vivir en santidad. Dios entiende, Dios sabe que somos pecadores. O Dios está lleno de gracia sobre gracia y Él solamente quiere salvarnos. Lo importante es que te esfuerces un poco. Oh hermanos, debemos ser expertos tanto en la teoría como en la práctica respecto a estos dos grandes enemigos del Evangelio. Véanlos muy bien, porque los están buscando y dentro de ustedes la predicación del legalismo y el liberalismo hace eco. La batalla en la vida cristiana, lo vuelvo a decir una vez más, la guerra espiritual consiste en destruir con la verdad del Evangelio, de la gracia y la verdad, las mentiras del legalismo y el liberalismo. Y mantenernos santos y humildes, dependientes del Señor, pero esforzándonos en la gracia. Oh hermanos, qué importante. Expertos en la teoría y expertos en la práctica, porque muchas veces el diablo nos tienta con ideas. Entonces debemos conocer las doctrinas básicas del Evangelio y saber cómo desmentir lo que nos dice. Pero a veces podemos vivir como legalistas o como liberales, aunque creamos en el Evangelio de la gracia y la verdad. Pero en la práctica nosotros nos estamos engañando. Y podemos ser completamente legalistas o completamente liberales a pesar de que nuestro vocabulario sea muy precisamente evangélico. Oh, hermanos, este es un tema muy importante. Muy importante. Hay tres formas de responder al Evangelio. Irreligión, religión y de una forma evangélica. Irreligión, religión, de una forma evangélica. Irreligión, no me importa lo que Dios diga, levanto mi puño contra Él, escupo hacia el cielo, me doy la vuelta y vivo como quiero. Eso es irreligión. La persona que no tiene ninguna relación con la iglesia, ninguna relación con la ley de Dios. Religión es otra forma de rechazar a Dios. La religión dice una de dos cosas. Si sos legalista, dice, ok, voy a tener una relación con la ley de Dios, pero no vas a tener una relación con Dios. Vas a usar la ley para salvarte, porque crees que es posible, o para sentirte bien, ser buena persona, tener una autoestima sana, todo lo demás. El religioso legalista tiene una relación con la ley de Dios, pero no tiene una relación con Dios. Su felicidad es la aprobación de su conciencia o de los demás. Su felicidad no es la aprobación de Dios. No busca la sonrisa de Dios, no busca la alabanza de Dios. Busca la sonrisa, ya sea de su conciencia o de otros hombres. Y la segunda forma en la que una persona religiosa puede responder es el liberalismo. Esta persona no tiene una relación con la ley de Dios como legalista, tiene una relación con la iglesia. Tiene una relación con la comunidad cristiana. Forma parte de la cultura de la iglesia. Pero esta persona simplemente quiere tener los beneficios de llevar el apellido del Señor Jesucristo sin casarse con Él. Sin tener una relación íntima, amorosa y fiel con Él. Y la tercera forma es la forma evangélica. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados en gran quebranto y lamento por haber sido rebeldes contra el Señor de la gloria. Y en temor y temblor desechamos todo pecado y venimos ante Él sin nada en nuestras manos, solamente apelando al nombre de Jesús, solamente confiando en lo que Él hizo a nuestro favor, con la única esperanza de que Dios tenga misericordia de nosotros. Y resueltos a vivir conforme a su voluntad en el poder del Espíritu de Dios. Así es, hermanos. Oh, hermanos. ¿Quieren probarse un poquito? Esto va a ser todo autoexamen lo que sigue. Todavía recuerdo una persona a la que le estábamos explicando la justificación por medio de la fe. Sos salvo por las obras de Cristo, no por tus buenas obras. Por su vida y por su muerte. Él vivió en tu lugar la vida de perfecta obediencia que vos deberías vivir
para ser aceptado por el Dios Santo, y Él murió a la vez en tu lugar para cancelar todo tu historial de pecado. Así que nada de lo que vos hagas contribuye a tu salvación. Como dijo Martín Lutero, si Dios hiciera el 99% y a vos te quedara el 1 restante, irías al infierno. No hay forma en que puedas gloriarte en absolutamente nada. Somos todos iguales, pecadores necesitados de la gracia de Dios. Todavía me acuerdo de la reacción de esta persona. ¿Vos me estás diciendo que nada de lo que yo hago sirve para nada? Todo mi esfuerzo, lo que a mí me costó llegar hasta acá. ¿Vos me decís que yo no soy mejor que los demás? ¿Que no estoy por encima de los demás? ¿Que soy un pecador del montón, que necesito a Dios tanto como el peor pecador lo necesita? Es exactamente lo que te estoy diciendo. No puede ser. No puede ser que todo lo que hice no sirva para nada. Oh, hermanos. ¿Hay algo así en tu corazón? Y recuerdo muchos liberales a los que les hemos dicho, sin santidad nadie verá al Señor, debes arrepentirte y creer. Las promesas de la salvación tienen condiciones. No vas a entrar por la puerta angosta a menos que entres sin nada en tus manos. Ningún ídolo puede pasar por esa puerta. Y diciendo, pero Dios tanto exige, no puede quedarme nada para mí. He escuchado a personas, no me acuerdo, un líder de una iglesia, diciendo, no puedo vivir si no conservo algo para mí. No puedo vivir si no tengo algo que sea de mi propiedad privada, donde yo pueda hacer lo que quiero, donde Dios no esté ahí. Todo tiene que ser para el Señor, todo tiene que ser para Él, todo. Oh, hermanos, la gracia destruye nuestro orgullo. Lo hace polvo. Nos muestra que el ladrón y el policía, el juez, el abogado y el criminal, estamos igualmente en necesidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no queremos. Queremos agarrarnos de algo y poder decir, nos salvamos. ¿No? Ahora, por otro lado, las demandas de la santidad de Dios elevan a Dios hasta lo sumo. Nos muestran que Él es tan digno que Él no puede aceptar, es por su dignidad que no puede aceptar nada menos que un completo arrepentimiento y una plena confianza en todo lo que Él nos diga. De tal manera que a todo lo que Él nos diga, nosotros digamos, amén, Señor, así sea. Habla que tu siervo oye. Oh, hermanos, el legalismo y el liberalismo, al fin y al cabo, apelan a nuestro orgullo para mantenernos en la iglesia. El legalismo te dice, oh, vos puedes ser una gran persona. Los que se salvan son todos grandes personas. Los santos son toda gente digna de admiración. Todos los demás irán a la condenación y vos podrás decir que sos santo. Puedes ser santo entre los santos, ¿no? Así que, oh, hermanos, tremendo. El liberalismo te dice, oh, Dios te ama tanto, tan grande es su amor por vos, sos tan especial que a Él ni le importa si vos vivís en pecado, lo que hagas. Él te va a perdonar igual. No importa cuánto peques, Él te va a perdonar igual. El Evangelio te dice, sos más pecador de lo que jamás te podrás dar una idea. Nunca en toda la eternidad vas a poder saber cuán grave es tu pecado. Sos tan depravado que no tenés una idea de la necesidad que tenés de la gracia de Dios para transformarte. Aparte de Él no podrías dar un solo paso en dirección hacia Él. Pero también el Evangelio viene y te dice, pero Dios te ama tanto que envió a su único Hijo para morir por vos, para pagar por todos tus pecados y para que Él guarde la ley en tu lugar, de tal manera que no tengas que hacer nada para ser salvo. Y por otro lado, Él es santo y Él no puede tener comunión con vos si no sos santo. Pero entonces Él también no solo envió a su Hijo, Él envió al Espíritu Santo. Y porque te ama tanto,
Él está dispuesto a cambiar tu naturaleza, está dispuesto a transformarte, está dispuesto a suplir todas tus necesidades, está dispuesto a cancelar toda culpa y a limpiarte de toda inmundicia. Si tan solo te arrepentís de tu rebelión y pones toda tu confianza en lo que Él hizo y promete hacer por vos. Oh, hermanos, palabras que no pueden ser mejor para los que aman a Dios. Vamos a hacer un rápido autoexamen. Y quiero tener en cuenta que yo sé que hay varios grupos de personas acá. Hay cristianos que viven en un buen equilibrio. Hay cristianos que aman al Señor con todo su corazón y luchan contra el legalismo. Y están sufriendo porque sienten que nada de lo que hacen es suficiente y nada de lo que hacen es suficiente. No comprenden que deben descansar en el Señor para su justificación y para su santificación. En el poder de Dios para justificarlos y para transformarlos. Lo están intentando perseverar en la santidad de Dios, en su carne y en sus fuerzas, y no lo pueden lograr. Y viven atormentados y deprimidos, sin sentirse libres de expresarse como hijos de Dios en medio del mundo. Pero hay también cristianos que luchan con el liberalismo, que no están entendiendo cuán en serio el Señor dice, sin santidad nadie me verá. Piensan que no es tan importante para Dios, tienen una idea poco digna de su amor y muy baja de su santidad, y son tentados a pecar. Y aunque no quieren pecar, el hecho de creer que para Dios no es tan importante, que tienen licencia para hacerlo, hace que ellos caigan y después se sienten mal porque están mal y su comunión con Dios se ve interrumpida y sufren. Entonces, examínense y cada uno agarre lo que tiene que agarrar. Voy a pasar por una lista rápida. ¿Cómo reacciona el legalista liberal y el que es evangélico ante diferentes circunstancias de la vida? Voy a pasar rápido por esto. Respecto a las buenas obras, el legalista dice, yo soy aceptado por medio de mis buenas obras. El liberal dice, no me preocupo por hacer buenas obras porque soy salvo por gracia. El evangélico dice, soy aceptado por lo que Cristo hizo a mi favor y esa es mi motivación por hacer buenas obras. Respecto a la obediencia, el legalista dice, obedezco a Dios para obtener cosas de Dios y sentirme bien conmigo mismo. El liberal dice, obedezco a Dios solo en las cosas fáciles, no soy de esas personas muy santas. El evangélico dice, obedezco a Dios en todo para agradar a Dios y conseguirlo a Él. Respecto al sufrimiento, el legalista dice, cuando las circunstancias de mi vida no van bien, me enojo con Dios o conmigo mismo, pensando que Dios me está pagando mal a cambio de mi obediencia y servicio, o pensando que Dios me está castigando porque no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Soy como los amigos de Job que creen que si soy obediente a Dios, que creo que si soy obediente a Dios, merezco una vida de bendiciones. El liberal dice, en medio del sufrimiento me pregunto, ¿para qué sirve ser cristiano si Dios no me ayuda? Y el evangélico dice, cuando las circunstancias de mi vida no van bien, lucho, pero sé que Dios puede orquestar o permitir que sufra ciertas cosas para mi propio beneficio y el de otras personas, y en medio de mis luchas, Él estará conmigo, para hacerme sentir su amor paternal y para capacitarme con su poder para salir vencedor. Respecto a las críticas que otros nos hacen, el legalista dice, cuando me critican, me siento enojado y a veces hasta deprimido, porque para mí es esencial que los demás piensen que soy una buena persona, por lo que reacciono defendiéndome con enojo de las amenazas que están destruyendo mi reputación. El liberal dice, cuando me critican, me digo que nadie es perfecto. Después de todo, solo hay algunos pocos santos y yo no soy de ellos. El evangélico dice, cuando me critican, aunque lucho, no me desanimo ni me deprimo desmedidamente, ni me defiendo con enojo, porque no es esencial para mí
ni pensar de mí mismo, ni que los demás piensen de mí que soy una gran persona. La base de mi identidad y felicidad es que Dios me ama y por su gracia me ha convertido en su hijo a pesar de mis faltas. Acerca de la libertad para tener comunión con Dios, el legalista dice: oro con confianza solo cuando tuve un buen día porque creo que la base de mi aceptación ante Dios son mis buenas obras. Examinate no de acuerdo a lo que pensás solamente, es cómo vivís. Porque lo que vivís es lo que crees, sin importar qué hay en tu credo. El liberal dice: oro con confianza siempre que tengo alguna necesidad, porque Dios me ama y siempre está cerca mío cuando lo necesito. El evangélico dice: en los días buenos y en los días malos me siento libre para hablar con Dios con confianza, porque la base de mi aceptación ante Él es lo que Cristo hizo a mi favor. En cuanto a la vida de oración, el legalista dice: mi vida de oración consiste principalmente en pedir a Dios bendiciones de todo tipo. Y soy ferviente cuando me encuentro en necesidad porque quiero controlar las circunstancias que me rodean. El objetivo principal de mi vida de oración es obtener cosas de Dios, incluso santidad personal. Tiendo a ver a Dios como un extraño y a orar ansiosamente. El liberal dice: mi vida de oración consiste principalmente en pedir a Dios bendiciones de todo tipo y soy ferviente solo cuando me encuentro en necesidad porque quiero controlar las circunstancias que me rodean. Es igual que el liberal acá. El objetivo principal de mi vida es obtener cosas de Dios menos santidad personal. Ahí está la diferencia. Tiendo a ver a Dios muy cercano y hablo con Él como cualquiera habla con su amigo. El evangélico dice: mi vida de oración consiste principalmente en una conversación con mi Padre Celestial acerca de todo lo que hay en mi corazón. Por lo que tengo tiempos de devoción, de gratitud y de alabanza con regularidad. Además pido a mi Padre que conceda los deseos de mi corazón. El objetivo principal de mi vida de oración es simplemente tener comunión con Dios. Tiendo a ver a Dios como a mi glorioso Padre Celestial y orar a Él con sumo respeto, pero también con confianza y familiaridad. Respecto a la identidad personal, el legalista dice: mi visión de mí mismo oscila entre dos polos. Cuando creo que vivo a la altura de la ley de Dios me siento seguro, pero tiendo a ser orgulloso y despectivo con aquellos que fracasan. Y cuando no vivo a la altura de la ley de Dios me siento humilde, pero inseguro, porque creo que mis fracasos me han quitado el derecho a identificarme libremente como cristiano. El liberal dice: me veo como una buena persona y la gracia de Dios me hace sentir especial. Veo a la iglesia, voy a la iglesia, creo en Dios, oro y canto alabanzas en la iglesia y hasta participo de un ministerio de misericordia. ¿Qué más puedo hacer? Tengo fallas, todos las tienen. No soy de los grandes santos después de todo, pero soy mucho mejor que la mayoría. El evangélico dice: me veo a mí mismo no principalmente como alguien que debe alcanzar logros morales, sino como un pecador que ha sido aceptado gracias a los méritos de Cristo y que se encuentra ahora en un proceso de santificación. Estoy consciente de que soy tan malo que Dios el Hijo tuvo que dar su vida por mí, pero que a la vez soy tan amado que Él murió felizmente por mí. Por lo que me siento humilde y seguro a la vez todo el tiempo y deseo con todo mi corazón agradar a Dios tanto como pueda. Respecto a la autoestima personal, el legalista dice: puesto que mi identidad y valor personal se basan principalmente en mis buenas obras y santidad personal, menosprecio a aquellos que son indisciplinados o inmorales. Me siento superior a ellos. El liberal dice: mi identidad se basa en la abundante gracia de Dios. No importa lo que haga, siempre seré especial para Dios y Él confía en que lograré ser una persona muy importante. Y el evangélico dice: mi identidad y valor personal provienen del amor con el que Dios me ha amado y en todo lo que he podido llegar a hacer y hacer gracias a su gracia. No soy todo lo que quisiera ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. No puedo sentirme superior a otros porque necesito el perdón de Dios tanto como el peor de los pecadores. Y no puedo jactarme de mi obediencia y buenas obras porque sin la gracia de Dios no podría haber cambiado nunca ni habría podido hacer nada de valor para el reino de Dios. Respecto al pecado, el legalista dice: cuando peco me siento devastado.
porque si no soy un santo importante, no soy nada. Me alejo de Dios y me castigo a mí mismo hasta que recupere mi dignidad y entonces me vuelvo a acercar a Dios. El liberal dice, cuando peco, a veces me siento un poco mal, pero nunca me siento devastado porque Dios me ama igual, ya sea que sea obediente o caiga en el pecado. El evangélico dice, cuando peco me siento muy triste porque desagradé a Dios. Y me lamento y me arrepiento, pero no me siento devastado porque sé que su gracia es suficiente para perdonarme y para cambiarme. Por lo que me acerco rápidamente a Él en busca de reconciliación y ayuda para vencer mis debilidades. Y en último lugar, respecto a los grandes sueños de la vida, el legalista dice, en mis sueños espirituales más profundos me visualizo a mí mismo siendo un gran hombre o una gran mujer de Dios, inspirando a muchos, siendo comparado con los cristianos más notables de la historia y dejando un legado digno de escribir en una biografía. El liberal dice, no tengo grandes sueños espirituales. Después de todo, no soy de los grandes santos. Yo no fui llamado a hacer grandes cosas, solo quiero una buena familia, un buen trabajo, un buen auto, buena salud, buenas vacaciones y ayudar en la iglesia. El evangélico dice, en mis sueños espirituales más profundos me visualizo teniendo la comunión más secreta y más profunda con mi Dios, siendo más y más satisfecho con las manifestaciones de su amor y complaciéndolo grandemente, siendo más y más como Cristo. Sin importar si Él me da tareas que me den protagonismo en el mundo o en la iglesia, o si me da tareas pequeñas que nadie ve, o incluso si me llama a servirlo de una manera que atraerá sobre mí el menosprecio del mundo y la persecución. ¿Quién sos? No te puedes escapar. Que esta pregunta te envuelva completamente, como si el mismo Señor estuviese parado ante vos, mirándote a los ojos, sin dejarte escapar. ¿Quién sos? ¿Un legalista que quiere gloriarse de su salvación? ¿Alguien que quiere estar por encima de otros? ¿Un liberal que quiere las cosas de este mundo, pero la salvación que ofrece Cristo? ¿O un cristiano que entiende y vive conforme al Evangelio? O si estás luchando, tenés que llegar a una conclusión hoy de si tus luchas son las luchas de un cristiano o son las luchas de un religioso que quiere ser cristiano. Porque hay un mundo de diferencia tan grande como el paraíso y el infierno entre un caso y el otro. Así que tenés que decir quién sos hoy. Deja que el Señor te lo diga. Sin esconderte. Si no estás dispuesto a salir detrás del árbol, Adán, si no estás dispuesto a salir detrás del árbol, no habrá un sacrificio para cubrir tu desnudez. Si te quedas detrás del árbol, sin confesar quién sos, habrá condenación. Y hermanos, aquellos que aman al Señor sean libres. Sean libres. Reciban de nuevo si es necesario al Señor Jesús como todo lo que Él es, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como el amante de nuestras almas. Quiero volver a decir esto una vez más. Tanto el liberalismo como el legalismo apuntan a motivaciones egoístas para tener una relación con la ley o con la iglesia. El legalismo intenta cambiar tu conducta bajo el impulso de tus propios intereses egoístas, de obtener las bendiciones de Dios sin obtener a Dios. O al menos no completamente, no todos los días, todo el tiempo. El legalismo apunta al poder del orgullo para vencer el pecado. Es un disparate. Apela al poder del orgullo para que seas una buena persona.
Un autor lo dice de manera brillante. Dice, el cambio de conducta moralista simplemente, escuchen bien esto, el cambio de conducta moralista simplemente manipula y nivela el egoísmo radical sin combatirlo. Escuchen bien. El cambio de conducta moralista simplemente manipula y nivela el egoísmo radical, extravagante, sin combatirlo. Lo aplaca sin combatirlo. Lo hace retroceder sin destruirlo. Trata de usar ese egoísmo contra sí mismo al apelar al miedo y al orgullo. Pero si bien esto pudiese tener algún éxito al refrenar el egocentrismo del corazón, no hace nada en absoluto para cambiarlo. De hecho, solo confirma el poder que tiene. El legalismo hace que ataques el pecado con el pecado. Te manda a obedecer a Dios apelando a tu orgullo personal. Es imposible. ¿Y saben qué pasa? Cuando haces eso, cuando querés ser santo solo por orgullo personal, va a pasar que vas a empezar a caer en pecados que nunca creíste que ibas a cometer. ¿Oh, no es cierto? ¿No es cierto? Comiencen a hacer, pero yo no aprendí estas cosas. Ni siquiera tiene que ver con los pecados de mis padres. ¿Cómo soy capaz de hacer estas cosas? ¿Cómo puedo caer tan bajo? Y no una vez, vas a volver a caer otra vez ahí. Y vas a volver a caer otra. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en un esclavo del pecado, nuevamente. O quizás siempre lo fuiste. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué? Porque atacar el pecado con el pecado solo traerá más pecado. Puede que no te vistas de manera sensual. Pero ahora vas a querer verte como una chica santa. Y ver cómo la elegancia con la que vos podés mostrarte a otros, ¿no? Puede que no vas a insultar a otras personas. Pero te pueden escuchar cantar alabanzas. Antes decían que eras un terrible pecador. Ahora pueden decir que yo soy un gran santo. ¿Se dan cuenta? Y eso llevará a más y más y más pecado. ¿Y qué decir del liberalismo? Es mucho más fácil de descubrir. Mucho más fácil de descubrir. El liberal claramente no tiene una relación con la ley de Dios. El legalista es más difícil porque se puede ver exactamente igual que el otro, ¿no? Ahí están las 10 vírgenes, no hay diferencia entre las 5 y las 5. Hacemos las mismas cosas, el mismo vocabulario, todo igual, mismo diccionario, misma santidad externa. El liberal es más fácil, todo lo vemos, ¿no? Que no ama al Señor, que está viviendo para el mundo, que va de una cosa a la otra. Encaremos la recta final de esto. Vamos a tratarnos a nosotros mismos antes de terminar esta predicación. Necesitamos estar centrados en el Evangelio. Y el Evangelio no tiene un poco de legalismo y un poco de liberalismo. No tiene la dosis justa de una cosa y la otra. No tiene nada que ver con el legalismo y el liberalismo. Cuando hablamos de equilibrio, no es estar en el medio entre el legalismo y el liberalismo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de vivir de acuerdo al Evangelio, centrados en el Evangelio, de la gracia y la verdad. Nuestra necesidad, hermanos, para cambiar, cómo una persona cambia, cómo somos transformados, cómo seguimos al Señor, cómo recibimos la gracia de Dios. Nuestros corazones cambian cuando son conmovidos con el calor del Evangelio. Nuestros corazones cambian cuando son conmovidos por el calor del Evangelio. Cuando la verdad acerca del Dios Santo viniendo a morir por nosotros golpea nuestro corazón con tanta fuerza que nos deja derrotados. Así es como una persona cambia. Cuando caemos finalmente en los brazos del Salvador, en los brazos del Salvador, no en los brazos de la ley del Salvador, ni menos en el mundo. Cuando caemos en los brazos del Salvador, que viene a salvarnos de su misma ley y a salvarnos de nosotros mismos, nos salva de Él, nos salva de nosotros. Caemos quebrantados, humillados, libres de toda condenación, enamorados de Él y llenos de esperanza en sus promesas de gracia para poder perseverar. Entonces vamos a vivir vidas
de confianza, de descanso y de santidad, bajo la motivación de la gratitud y el amor. La gratitud y el amor al Señor. Y el simple deseo de estar con Él. El orgullo, el pecado y la inseguridad habrán pasado. En su carta a Tito, Pablo le enseña a Tito cómo él debe pedir a los hombres que vivan en santidad. Tito capítulo 2, versículo 12 nos dice que los hombres deben vivir negando la impiedad y los deseos mundanos. Negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Ahora, hay muchas formas de decirle a alguien, no vivas una vida como el mundo. Viví una vida sobria, justa y piadosa. Muchas formas de decirle a alguien sí y no. No peques. ¿Cómo se lo dicen ustedes mismos, hermanos? No quiero pecar porque no quiero sentirme culpable. No quiero pecar porque voy a verme muy mal para los demás. No quiero pecar porque no quiero ir a la condenación. No quiero pecar porque entonces voy a perder acceso a ciertos círculos de santidad en la iglesia. No quiero pecar porque quiero tener una buena reputación. No quiero pecar. Muchas formas de decir que no. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿A qué apela? Oh, hermanos, sí, tantas cosas. No quiero pecar porque Dios me va a castigar, no quiero pecar porque quiero que Dios me haga feliz, porque quiero que Dios me prospere en mi trabajo, porque quizás si no me enfermo. Tantas cosas, todos estos incentivos son incentivos carnales, ¿se dan cuenta? Todos son incentivos egocéntricos, todo tiene que ver con lo que vos querés que Dios te dé. En todos estos incentivos estás tratando de usar a Dios como un medio para obtener las cosas que te importan en la vida. Y sos un idólatra. Y un idólatra que si no se arrepiente merece la condenación. Atreverte a usar la gracia y la misericordia del Señor para obtener cosas de este mundo significa que no te importa si Dios está ahí o no está ahí. De hecho, quisieras que no esté ahí, al menos que no esté ahí con su santidad. Oh, hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Es la idolatría más es mejor la irreligión. Date la vuelta, escupí el cielo y andate al mundo. Es más honesto. Andá y arreglátelas como puedas, pero venir a querer abusarte de Él, atreverte descaradamente a venir ante Él con estas motivaciones, oh hermanos, esto es para la salvación quizás de algunos acá. ¿A qué apela Pablo? ¿A qué apela Pablo para motivar una conducta, como él pide, sobria, justa y piadosa? ¿Cuál es la fuente de la motivación? Versículo 11, versículo anterior. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿A qué apela Pablo, hermanos? ¿A qué apela Pablo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Enseñándonos. Así que la gracia nos enseña cómo renunciando a las pasiones carnales y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo nos enseña? Es lo que el texto sigue diciendo. Porque Cristo vino a morir por todos. Se dio por todos, pero se dio con un propósito para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Escúchame bien, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
El Espíritu que está en medio de nosotros nos anhela celosamente. Y los celos solo pueden ser correspondidos con otros celos. Celo de Dios. Celo por agradarlo a Él. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Así que la gracia nos tiene que enseñar a vivir. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos. Es como si Pablo está diciendo: Tito, argumentá con ellos para que renuncien al mundo, para que mueran a sí mismos y vivan vidas de santidad. Argumentá con ellos enseñándoles acerca de la gracia de Dios. No legalismo, gracia. No liberalismo, tenés que vivir, la gracia te lleva a vivir sobria, justa y piadosamente. ¿O no aprendiste nunca? Oh, hermanos, eso es maravilloso. ¿Cómo te enseña la gracia? ¿Cuál es el gran argumento de la gracia? De nuevo, te dice: sos tan pecador que jamás podrías salvarte por tus obras. Nada de lo que hagas podrá salvarte. No podés comparecer ante Dios y sobrevivir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces pecaste? ¿Cuántas muertes mereces morir? Es impresionante. No hay nada que puedas hacer para compensar lo que hiciste. El Dios Santo que creó el mundo desechó a nuestros padres, condenó toda nuestra raza por un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometiste? ¿Cuántas veces repetiste Génesis 3? Solamente la gracia de Dios te puede salvar. ¿Y qué fue lo que Él hizo? La sangre de su Hijo era el único pago suficiente por la gravedad de tus pecados. Solamente sangre divina, inocente, podía borrar tu historial de culpa y pecado. Pero Él viene y te dice más, una vez más, Él te dice: y sos tan pecador que no podés vivir una vida de santidad. Aun si el camino fuese abierto por su gracia y te llamara para venir por Él, no podrías venir por vos mismo. Jamás lo harías. Porque sos un pecador. El problema no es lo que hiciste, es quién sos. Y necesitas que Él te transforme. Y otra vez la gracia te dice: y Dios te ama tanto, que no solamente envió a su Hijo a derramar su sangre misma, más preciosa que el oro, sangre más valiosa que infinitos mundos, sino que le envió a su Espíritu Santo para traerte a Él, para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, para abrir los ojos de tu corazón a fin de que te dieras cuenta y salgas de tu locura y, volviendo en vos mismo, puedas arrepentirte de tus pecados y creer. Y entonces, ni siquiera entonces podrías seguirlo. Ahí va a estar Él todos los días de tu vida, ayudándote a poder vencer el mal que todavía mora dentro tuyo. Y Pablo dice: deciles eso. Tiene que ser suficiente, dice Pablo. Tiene que ser suficiente. Lo que Cristo hizo por ellos, lo que el Espíritu Santo viene a hacer por ellos, tiene que ser suficiente. Y si eso no es suficiente, no hay más nada. Terminemos con 2 ejemplos más. En 2 Corintios capítulo 8 y 9, capítulos 8 y 9, Pablo quiere que los corintios ofrenden para los pobres en Jerusalén, pero él les dice que quiere que lo hagan por voluntad propia, no porque él se los pide. Así que Pablo no apela a su autoridad apostólica para decirles deben ofrendar, ni apela a la ley de deberían hacerlo, porque ¿qué hace Pablo? Y no obstante, ellos debían hacerlo. Ellos debían hacerlo. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo argumenta Pablo con ellos? Capítulo 8, versículo 9. Hermanos, les dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. ¿Qué hace Pablo? Ustedes son amados por gracia, les dice. No merecían el amor del Señor, ¿no? No lo merecían. Merecían condenación solamente, ¿no? Sí, y Él los amó. Los amó al punto de que Él no retuvo nada para sí mismo. Se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo murió la muerte de cruz. Se despojó de todo lo que tenía, de toda su gloria y todos sus privilegios, a fin de hacerlos ricos. Y él dice: ya la conocen, no es que la van a conocer, ya
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, tiempo pasado, se hizo pobre. Vean lo que Él ya hizo por ustedes y entonces apela al presente, para que fueseis enriquecidos con su pobreza. Y ahora ustedes son ricos. Lo que significa el lenguaje espiritual, perdonados, justificados, adoptados, miembros de la familia de Dios, conciudadanos con los santos que están en el cielo, llenos, rodeados de promesas de gloria, honra e inmortalidad. Vean lo ricos que son, dice Pablo, vean. Y entonces él dice, ¿hace falta que diga más? ¿No deberían ustedes ayudar a los pobres en Jerusalén? ¿Qué hace, hermanos? Conmueve sus corazones con el calor del Evangelio. Y el último caso, Efesios capítulo 5. Pablo se va a dirigir a esposos cristianos y les ordena no solo que sean sexualmente fieles, no, les dice deben amar a sus mujeres, deben cuidarlas, deben entregarse por ellas. Les está pidiendo que sean amorosos, que las honren. ¿A qué apela Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla. ¿Cómo? Por el lavamiento del agua, por la palabra. Objetivo final, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amen a sus mujeres, imitando al gran esposo, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra condenación y en la fealdad moral de nuestro pecado, nos amó. Y se dio Él mismo, no algo, Él mismo por nosotros, con el propósito de transformarnos a fin de presentarnos ante Él algún día santos, inocentes, sin mancha, libres, totalmente transformados. Y Él dice, eso debe ser suficiente. La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado, enseñándonos cómo vivir. Así es como funciona. Así es como funciona. Voy a cerrar el mensaje acá. Por cuanto son amados y no tienen que hacer buenas obras para ganar su salvación, porque Cristo ya hizo todo lo necesario para que ustedes sean salvados sin obras. Hagan buenas obras por amor a Dios, hermanos. Hagan buenas obras como gratitud. Hagan buenas obras para alimentar su relación con Él. Hagan buenas obras para agradarlo. Nunca van a poder vivir en santidad al punto de ser salvos por su santidad. Deberían tener santidad perfecta. Pero Cristo vivió una vida de santidad perfecta en su lugar. Y ahora viene y por amor, un amor, hermanos, les regala lo que Él logró. Padre, tratalos como si hubiesen vivido mi vida. Tratame a mí como si yo hubiese vivido la vida de ellos. Eso es el Evangelio. Entonces, siendo que no vas a salvarte por tu santidad, viví en santidad con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Hermanos que luchan con el legalismo, descansen en el Señor. Son salvos por las buenas obras de Cristo, no por las suyas. Por lo que Él hizo, no por nada de lo que ustedes vayan a hacer. Y vivan en santidad, descansando en el Señor. Hay abundancia de poder en Él. Vayan a buscar fuerza en Él. Nunca van a encontrar su fuente vacía. Inténtenlo. Sí, no se trata de no intentar, no se trata de quedarse quietos hasta que algo pase. No, inténtenlo. Pero antes de intentarlo, digan, Señor, yo no puedo hacerlo. Tenés que hacerlo en mí, porque separado de vos nada puedo hacer. Cambiame, dame victoria, será otro fracaso sin tu auxilio, pero van a ver cómo el Señor los auxilia. Van a ver cómo el Señor los auxilia. Van a intentarlo de nuevo, pero es totalmente diferente. Totalmente. Antes fueron en su nombre, ahora van en nombre de Jesús. Y en todo lo podemos en el nombre de Jesús, por medio de Cristo que nos fortalece.
los que luchan con el liberalismo, temblad y no pequéis. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Si Dios ya produjo en vos el querer y el hacer, estás capacitado para obedecer. Si Él ya lo hizo, si Él ya te dio la capacidad de poder vencer el pecado, si sos cristiano nacido de nuevo y tenés el Espíritu Santo, Él produce en vos el querer y el hacer. Si pecás, entonces no ocupándote de tu salvación con temor y temblor, no es porque Él no produjo el querer y el hacer, es porque vos resististe su gracia. Es porque aunque Él te dio la capacidad de vencer, no quisiste hacerlo. No tenés excusa. Ahí está Él. Podés ir y decirle, Señor, no puedo, dame gracia, y Él va a estar ahí. Y no jueguen con la gracia de Dios. No es algo con lo que se pueda jugar. Y su paciencia tiene un límite. La tuvo con el pueblo de Israel, la tiene con la iglesia. Vean el mensaje de las 7 iglesias, sino en Apocalipsis 1 al 3. Y su paciencia tiene un límite con vos también. A muchos Él les ha dicho, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Y los que están acá y todavía no se reconciliaron con el Señor Jesucristo, quiero decirte que la salvación es muy fácil y es muy difícil. Es una paradoja. Es fácil porque no tenés que hacer nada para merecerla. No tenés que comprarla con dinero. No podés obtenerla por buenas obras. No tenés que irte a tu casa, tratar de reformar tu vida y después venir y tratar de reconciliarte con Él. No hay nada que les puedas ofrecer. Solamente hay 2 requisitos para la salvación. El primero es ser un pecador perdido necesitando un Salvador. Que te salve de las consecuencias de lo que hiciste ante Dios y que te transforme, que te libre de vos. Pero el segundo requisito es que estés arrepentido de tus pecados. Y ahí es donde se vuelve difícil. Porque no cuesta nada y cuesta todo a la vez. Es tan fácil y a la vez es tan difícil. Tan difícil que son muy pocos los que se salvan. Tan difícil que cuando alguien le preguntó al Señor Jesús si son pocos los que se salvan, Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo que procuraron y no pudieron? Porque trataron de pasar ahí sin estar totalmente arrepentidos. Vas a recibir gratis perdón y transformación, redención. Solo si estás dispuesto a morir completamente a tu vida actual. Solo si estás dispuesto a morir en el sentido más profundo, morir a tu yo. Y decir, ya no vivo yo, que ahora viva Cristo en mí. Y entonces podés orar diciendo, Dios, crea en mí un corazón limpio. Dios, sálvame. Perdona mis pecados. Justifícame. Renuncio a mi pecado, a mi rebelión. Renuncio a querer vivir para mí mismo. Renuncio a mi ego. Vos sos digno de que te ame. Vos merecés por tu gracia. Vos merecés mi corazón. Te entrego todo. Tomalo todo. Reclamalo todo. Cambialo todo. Señor. Señor. Oh Señor. Cuando empecé antes de predicar, te dije, Señor, que estaba consciente de que este tenía que ser una predicación de alegría y de tristeza, de condenación y salvación. Te suplico ahora que esto sea totalmente hecho. Que se alegren los pecadores en tu salvación. Que den gritos de júbilo todos los que esperan en vos. Oh, que los santos se regocijen porque vos tenés contentamiento en tu pueblo. Y hermosías a los humildes con la salvación. Oh, que los hermanos que luchan con el legalismo sean libres para disfrutar de tu amor hoy.
que descansen en la maravillosa almohada de tu gracia. Que los que luchan con el liberalismo se definan hoy, se definan y renuncien a las pasiones de la carne y a los deseos mundanos y vivan sobria, justa y piadosamente en este mundo. Hoy que quienes no te conocen vengan, que vengan apresuradamente, que vengan desesperadamente, Señor. Son tan pocos los que se salvan, la puerta está abierta todos los días y son tan pocos los que entran, que se esfuercen, que luchen. Oh Dios, y que invoquen tu nombre hoy para ser salvos. Que así sea, Señor. Y ahora queremos alabarte juntos. Amén.